Ruidos molestos que se transforman en ruidos catastróficos. En estas horas voy a hablar acerca de las relaciones de vecindad en lo que respecta a los cielos de Buenos Aires, el conurbano, y que se aplica a todo lugar en América que así lo deseen. La judicialidad ha inducido a lo largo de los años a intentar reparar lo que los elementos extraños emergen de la nada en los cielos. Estos elementos extraños están vinculados a las industrias. Tal se declaró con referencia a los carros y al movimiento de transporte de la materia prima y de los productos elaborados en establecimientos fabril, dice las restricciones y límites del dominio. Es muy interesante este autor en qué estructura pone este ítem, donde cada dominio tiene un límite. Ese límite está regido por las relaciones de la vecindad. Esas relaciones de vecindad no pueden estar ligadas a elementos extraños que aparecen y desaparecen, elementos con referencia a industrias de carros, transportes y supuesta materia prima que traen estos elementos extraños que aparecen. Estos ruidos molestos a los que me estoy refiriendo es a los advenimientos que se sigue teniendo problemas. Los advenimientos de letras Adventum, Advocaren, Adventistas están relacionados con señales que siguen apareciendo en estos lugares y dicen que en otros lugares. Tailandia hace un par de horas afirmó, después de atacar toda la noche, de que estarían yendo hacia estos rebeldes en aquel lugar que socavan el cerebellum. A partir del cerebellum van buscando cómo desacreditar a los individuos y a partir de allí florecen torturando y aparece el avión lleno de supuestos adventistas. Ya lo había estipulado la ley de que no es posible tener esta clase de incomodidades, ya que hay sanciones que son muy pero muy graves en el contexto de la ley nacional que atientan contra toda higiene y seguridad, tanto de los habitantes como también en los edificios. Hubo fallos a lo largo de los años que intentaron terminar con todos los ruidos intolerables. Esos ruidos se transforman en psicosis, donde no es normal que aparezca un avión a 20, 30, 50 o 100 metros con tantas toneladas y que las investigaciones los llevan a estos individuos hasta ciertos comercios donde se los ha encontrado a las industrias de electrodomésticos vinculados con el desarme de aviones para fines de materia prima. He pedido mis archivos que son privados pero que reconozco las escuchas, he pedido varias veces que por favor las industrias busquen la manera con el material que hay de no atraer la posibilidad de un nuevo material. Gótico lo que hace es una lluvia que, según dicen por Misiones, esa lluvia es más fuerte todavía, muy 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 peligroso.
Gótico lo que hace es desparramar esa lluvia. Una vez que desparrama esa lluvia, intenta de que el material más blanco nuevo sea el electrodoméstico más caro, más moderno, más eficiente. Resulta ser que son demonios frescos. Les pido por favor a las industrias de electrodomésticos que busquen una manera de hacer material que ya está, no que viene. Industrias de plástico, material que ya, fundiciones que ya están, no nuevo material, no demonios frescos. De esa manera intentaremos que si hay humanos en América puedan imaginar la posibilidad de que un avión no se va a estrellar en la casa, en el edificio, y que si van mañana a trabajar no estarían perdiendo el trabajo, porque vino uno resplandeciente que le dieron el trabajo y tenía una prima y una hermana y una tía que también van a entrar. Hay que buscar la manera de establecer la coherencia y la paz en todo orden, ya que está fuera nuevamente de control en estas latitudes, por momentos dicen otras latitudes, donde no quieren parar las señales que socavan y aparecen y el circuito se hace nuevamente imparable. Este problema está dentro de las industrias incómodas, peligrosas e insalubres. Esta clasificación tripartita es corriente en el derecho industrial y también la encontramos en las ordenanzas municipales. Resulta ser que ya Francia había utilizado en algunos momentos esta terminología en un decreto del 15 de octubre de 1810. Vemos que cita el derecho administrativo que da por sentado el problema y el tratado en el contexto de la biología inclusive. El gótico está detrás de cada circuito, de cada palabra, de cada sentido, de cada fonética. Uno va a revisar el derecho donde intentaron terminar el continuo y ya Gótico había hecho decreto la posibilidad de que el derecho industrial y las ordenanzas municipales iban a ser amalgamadas, iban a ir cayendo, iba a haber un continuo donde no era posible terminar con el advenimiento. Por momento lo logramos, pero por momento vuelve a empezar. Por eso son mis palabras en estas horas. Corren el riesgo los establecimientos de primera categoría, que son el problema y la causa de los ruidos molestos que se transforman en traumas. Había un artículo del 26-21 que contemplaba, que decía a fábricas o empresas peligrosas, o a la seguridad, solidez o salubridad de los edificios, o nocivos a los vecinos, utilizando el vocablo directamente peligrosas en un sentido genérico, que abarcaría todo lo insalubre, tanto en la inteligencia como puede dañar todo lo que respecta a las estructuras de edificios, tanto como a los propios vecinos. El artículo 26-25 hablaba de los depósitos de aguas estancadas que pueden ocasionarse exhalaciones infectantes o infiltraciones nocivas, ya refiriéndose a las industrias que tienen que ver con el manejo y el dominio del agua, que es algo que se puede llegar a dominar porque es algo moldeable. El aire es mucho más complicado y la señal atómica con agua y aire es el problema que estamos teniendo en estas latitudes los vecinos que queremos paz. ¿A quién se le puede dar esta tarea en estas horas difíciles? Donde no se sabe a quién más recurrir para poder terminar con el continuo advenimiento, unas letras netamente judiciales de la ley, de la suprema justicia. Hubo un tiempo donde la mayoría de los pueblos que habitaban en este continente se los catalogó de nómades.
que el concepto de la propiedad del edificio, de lo que tenían, se los limitaba. Se los decía que tenían un ajuar o viviendas o que tenían vestidos, no tenían ropa, que que eran primitivos, eran productores de caza, cazadores y no tanto de pesca. Resulta ser que en el sur de México, en Guatemala, en el altiplano andino y en los valles de Colombia se desarrollaron estos civiles que venían, que no eran civiles, estos individuos que venían de las cordilleras paralelamente. Tanto así que se les puso en la voz de la cultura aymara, Aylú, AYLLU, que significa tanto los genes como la agrupación familiar, como la colectividad agrícola y territorial, es decir, de la tribu, que era como una organización que se conservaba tanto en Bolivia como en el extremo del norte argentino, posiblemente abordaban de las cordilleras de allí pasando casi Ecuador, bajaban, hacían como una agrupación y volvían, tanto tiburones como extraterrestres, iban tomando todo el noroeste argentino, eh, México, Colombia, iban arrastrando, tanto así que tenían que dirigirse a los montes, a las selvas para poder sobrevivir. Finalmente desarrollaron el término Aylú, que hace 20 años que no tomo unos mates con mi hija Ailén. Estos individuos fueron desbaratados, estos individuos fueron encontrados, enfrentados. Hace horas disminuye la opresión desde las cordilleras, desde Perú, pero estos individuos siguen estando con nosotros. Nada fácil. A todos los que aman el término América, American, Américo y Amén, nos encontramos en horas muy, pero muy difíciles. Parecería que la estabilidad nunca llega. Los Aylú están en medio de nosotros. Les pido a los Aylú que la vean en una foto, nada más. Que se olviden de Wirisley, que no se acerquen a centros atómicos, que no permitan a las cárceles que se acerquen a la doncella. Y a partir de que hay una individua no católica, una virgen no católica, no adventista, sino nacida en el contexto de sana doctrina, a partir de allí es que intenten detener el continuo. Según la tecnología que tengan, según las armas que tengan, según los contactos que tengan, según lo que crean que puedan llegar a ser los que alguna vez se llamaron Aylú, la tribu de Gens. Genes significa, que ocultaron más de 2000 años en estas latitudes. ¿Quiénes eran? Eran Grey viniendo de las cordilleras, eran Pandora viniendo con todo, eran británicos del Tano que preparaban 200 años de burla, sincero, sana doctrina. A partir de aquel recuerdo de tanta ignominia, levantar la cabeza como hombre, pensar en la tierra y no permitir que vengan más aviones, no permitir que aparezcan más aviones. Pido a toda la seguridad nacional en cada país del mundo no permitir una señal más en ninguno de nuestros cielos en el planeta, ya que está catalogado según la ley que es el principio de toda condenación. Cuando aparece un solo avión en el día, ya hubo activación de condenación, que significa el principio de la destrucción del mundo. No tenemos margen para intentar nuevamente tener una licuadora o un electrodoméstico que tenga orígenes de condenación del mundo. Que tengamos buenas tardes.